Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y contadores públicos que nos acompañan en toda Venezuela. Les saluda el licenciado Pedro Amaro, secretario de Estudios e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. En nombre de la Junta Directiva le damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Julio Díaz, abogado especialista en Derecho Procesal Civil, experto en Derecho Tributario y conferencista. El tema de hoy, las medidas cautelares tributarias, un acto administrativo atípico. Bien, Pedro, muy agradecido por el aporte que estamos dando para la actualización profesional continua del contador público, del administrador y los colegas conexos. Y le damos las gracias al doctor Julio César Díaz Valdés, que además de abogado, es especialista y es docente de la UCAP y es compañero de la maestría que estamos realizando de Filosofía de Argumentación del Derecho. Y es un amplio colaborador del gremio de contadores públicos del Estado Bolívar. Julio, estamos muy agradecidos por los aportes que ha realizado durante el año 2020 y que va a continuar dando. Les recordamos a todos los que están presentes de que continuamos con estas charlas durante toda la semana. Mañana tendremos un encuentro con William Zorrilla desde Margarita y el viernes, para cerrar con broche de oro, con mi amigo y colega Héctor Orochena desde Caracas. En ese sentido, a través de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, su presidente Luis Veloz me manifiesta de que continuemos aportando en cada uno de los colegios federados conocimiento y divulgando cultura tributaria y cultura financiera. Pedro, sigamos adelante. Sí, entonces le damos la bienvenida al doctor Julio Díaz. Los micrófonos son suyos, bienvenido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Dios por permitirnos en este momento celebrar el 47 aniversario de la Ley de Contaduría Pública. Muchísimas gracias a esta gestión que está haciendo la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado, porque aglutinar a esta serie de profesionales que han traído en todo el territorio para disertar temas sumamente importantes, y en particular lo de esta semana, la semana tributaria que inició, por supuesto, con Raúl, exponiendo en el ámbito tributario, con Vladimir, que se presentó ayer. Hoy voy a procurar disertar sobre un tema que es un poco novedoso para muchos contadores. Mañana vamos a tener a William Zorrilla, como lo estaba anunciando, el vicepresidente Raúl. Y por último, el doctor Héctor Orochena, que también efectuará un cierre magistral. Encantadísimo de estar con ustedes. De verdad, estaba muy preocupado al inicio porque por aquí en Ciudad Bolívar se nos fue la luz durante un buen tiempo y bueno, hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y quería por lo menos intentarlo con ustedes. Gracias también a todos los que me han enviado saludaciones por el chat como se fue anunciado. El tema que les vamos a referir hoy es las medidas cautelares así como lo ven, entre comillas, cautelares tributarias establecidas en el Código Orgánico Tributario 2020. De una vez señalo como conclusiones que esto es un acto administrativo y ya con esto más o menos estoy marcando cuál sería la ruta a exponer sobre este tema un tanto novedoso en la exposición. Esta exposición la voy a estructurar en una especie de capítulo donde vamos a hablar sobre el acto administrativo tributario. Vamos a hablar un poco sobre ese acto, en qué consiste el acto, cuáles son sus requisitos. Vamos también a conversar un poco de cómo está regulado o el establecimiento de esas medidas cautelares en el código, que es el instrumento jurídico por excelencia que regula la relación tributaria. Y por último, vamos a hablar sobre esa relación jurídica, pero un tanto evaluando cuál sería la incidencia en los derechos fundamentales del contribuyente. Bien.
el tema de las medidas cautelares se pone novedoso porque está intrínsecamente relacionado con los temas que hemos venido desarrollando en esta semana tributaria. Ya el Vladimir nos hablaba de impuestos sobre la renta, Raúl nos hablaba de impuestos de los grandes patrimonios, y en cada una de esas determinaciones de rentas, contribuciones o deberes materiales que deben cumplir los contribuyentes, existe un gran riesgo, existe un riesgo que la administración pueda dictar las medidas cautelares. Pero tradicionalmente estas medidas cautelares eran acordadas por el tribunal, quien a petición de la administración tributaria las dictaba en contra del contribuyente. De manera que era una medida cautelar propia del proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de proceso jurisdiccional. En tanto que ahora esta medida llamada cautelar está en el procedimiento, por lo que los contadores públicos se ven en la necesidad de conocer el instrumento jurídico y además también de entender cuáles serían los efectos que va a producir en los derechos fundamentales. Bueno, hay un punto también allí que, claro, hasta dónde alcanza esos efectos las medidas cautelares. ¿Cuáles son los efectos de esas medidas cautelares? ¿En qué ámbito alcanza? Necesitamos conocerlo. Y también como contadores saber qué podemos conocer o saber para poder nosotros tratar de enervar la pretensión de la administración tributaria cuando intente utilizar estas medidas. Otra cosa importante que entra aquí entre el prolegómeno de esta presentación es que la medida cautelar, cuando hablamos de administración tributaria siempre pensamos o no tenemos una idea del CENIAC, pero es que tenemos 335 municipios que tienen administración tributaria y que en todo el territorio nacional estas pudieran instaurar medidas cautelares directamente al contribuyente. De manera que el tema es muy interesante. No solamente tenemos que ver la visión de la Administración Tributaria Nacional, CENIAC, que cuenta con una estructura, con una experiencia, con unos buenos profesionales, pero que no se puede replicar igual en todos los municipios del país. Y cuando existen administraciones tributarias que no están tan preparadas o que no cuentan con la infraestructura necesaria, se corre el riesgo, y ese riesgo lo corre nuestro cliente, el contribuyente. Bueno, yo comencé diciendo que era una medida cautelar y que esto era un acto administrativo, por lo que me tengo que recordar quién regula el concepto, quién define el concepto. Una definición auténtica, por ejemplo, la acredita la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, la LOPA, conocida popularmente como la LOPA. Esta es una norma preconstitucional, es decir, la LOPA es del año 1981 y es anterior a la Constitución Nacional. Pero ya establecía qué significa, qué debemos entender por acto administrativo. Este instrumento, esta figura administrativa, es importantísimo que nuestros profesionales la conozcan. El acto administrativo no es una carta, un estado de cuenta que coloca la administración tributaria en un momento determinado. Yo, por ejemplo, particularmente he denunciado en muchas oportunidades que algunas administraciones municipales tributarias imponen sanciones a través de estado de cuentas, simples estados de cuentas. Y ese estado de cuenta o esa hoja o panfleto no puede ser considerado un acto administrativo, porque la definición señala que todo acto, toda declaración de carácter general o de carácter particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. De manera pues que un acto administrativo no es el que emite un funcionario sin el cumplimiento fiel de esos extremos legales, que por cierto también están regulados en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Un tanto para ilustrar el alcance de la definición,
la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo es un instrumento jurídico que regula el procedimiento administrativo de forma general, en tanto que el Código Orgánico Tributario regula también los procedimientos, pero desde el punto de vista especial. Es decir, la norma general es la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y la norma especial va a ser, en el caso de las administraciones nacionales, el Código Orgánico Tributario, y en el caso de las administraciones municipales, por supuesto, contarán con las ordenanzas que regulan esa relación tributaria. Pero lo importante es destacar que la declaración, sea esta de carácter general o de carácter particular, debe cumplir con ciertas formalidades y ciertos requisitos. De lo contrario, no puede ser concebido o por lo menos conocido desde el punto de vista legal como acto administrativo. Otra cosa importante que pueden apreciar es un error que suele decir algunos profesionales de la materia, porque se refieren que el acto administrativo tiene efectos particulares y efectos generales. Ese es un error porque bien está explicado ya por la doctrina nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia que los actos administrativos, sus efectos son extintivos y también constitutivos o modificativos. Por lo que cuando nos referimos a actos administrativos debemos hacerlo de carácter general o de carácter particular. Ejemplo de este error lo pueden evidenciar en el Código Orgánico Tributario, porque el Código Orgánico Tributario, cuando se refiere a los actos, se refiere a actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares. Pero más allá de esta situación semántica, vamos a ir avanzando para conocer estas medidas cautelares que yo he calificado como medidas cautelares tributarias, para distinguirlas un tanto de esas medidas tradicionales que ustedes conocen, que son dictadas en el marco de un proceso judicial por un juez. Por ejemplo, la doctrina señala, aquí no lo veo muy bien porque me interrumpe alguna pestaña, pero la doctrina, el profesor Serviliano Abache, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, también profesor de la Universidad Católica André Bello y de la Universidad Central de Venezuela, él define un acto administrativo un poco más delimitado, porque esa definición que vimos en la lámina anterior, esta definición de acto administrativo, fue catalogada, criticada por la doctrina administrativista, procesalista y constitucionalista, porque ha sido considerada como escueta, porque no es suficiente, no entra todo lo que debe alcanzar el acto administrativo. Como quiera que esa discusión es ajena a la presentación, lo que quise yo compartir con ustedes era una definición más moderna o más nueva con respecto a la doctrina, la de Serviliano, que habla que el acto administrativo es toda exteriorización de voluntad unilateral y sublegal que ejecutando directa e indirectamente la ley, indirecta inmediatamente la Constitución, siendo fuente de plenos efectos jurídicos que pudieran afectar una situación determinada, es emitida por las administraciones públicas. Más o menos ya intenta darle un mayor alcance al concepto del acto administrativo. Pero a los efectos nuestros y a los efectos de esta presentación es que yo quiero decirle que el acto administrativo ya en principio es un acto de exteriorización de voluntad y que es emitido por la administración tributaria en ejercicio de sus funciones y con la competencia plena que les atribuye las normas que les corresponden. En ese sentido, cada vez que la administración le toca exponer, exteriorizar, manifestar, debe hacerlo a través de un acto administrativo. Y, por supuesto, ahora que el Código Orgánico Tributario le ha establecido como facultad a la administración tributaria la posibilidad de dictar ella misma las medidas cautelares, entonces el dictado de esa medida está contenido en un acto administrativo. Importantísimo que conozcamos esta primera fase de la presentación, porque si nosotros ya entendemos que lo que dicta la administración tributaria, aun cuando la llame medida cautelar, eso que dictó esa medida cautelar es un acto administrativo. Y ustedes que han estudiado mucho el ejercicio de la contaduría pública, sabemos que cuando el acto administrativo es dictado con menoscabo
a los extremos legales tipificados bien en la ley ordinaria general o en la particular, el acto es nulo de nulidad absoluta y corre la suerte que está tipificada en la Constitución Nacional en su artículo 25, que ese acto debe ser considerado inexistente. Entonces, desde ya, vuelen esas mentes y piensen un momento. Si el acto que contenía una medida cautelar no cumplió con los extremos legales, entonces ese acto es nulo y si es nulo no puede afectar los derechos fundamentales del contribuyente y en consecuencia de ninguna manera sería ejecutable. Mosca que esto sería entonces un primer tips importantísimo referente a la nueva modalidad de práctica de las medidas cautelares cuando estas son dictadas con menoscabo de esos procedimientos y también requisitos que establezca la norma. Veamos entonces algunas formalidades de los actos administrativos. Los actos administrativos tienen sus formalidades tipificadas en la LOPA, en el artículo 18. Casi todas las ordenanzas o muchísimas ordenanzas establecen, remiten su disposición a la LOPA para que ésta supla esta ausencia de legislación. Pero también el Código Orgánico Tributario establece los requisitos que deben cumplir el acto administrativo. Lo pueden ver ustedes en la providencia administrativa, en el acta de reparo, en la resolución culminatoria, que es el acto administrativo por excelencia que determina una obligación tributaria. Por lo que, si esas normas no estuviesen reguladas con el extenso que corresponde, entonces ustedes se limitarían a la LOPA en el artículo 18 y esta señala allí, la LOPA, una serie de extremos legales que cumplir. Ejemplo, el nombre y ministerio del organismo que pertenece al órgano, el nombre del órgano, el lugar, la expresión suscita de los hechos, las razones que hubieran sido alegadas y fundamentadas para poder dictar ese acto administrativo, cómo fue que se llegó a esa decisión, quién fue el funcionario de la administración tributaria, de tal manera que ya usted puede conocer cómo fue que se formó la voluntad de la administración pública y también quién fue que dictó esa voluntad y por qué dictó esa voluntad. De nuevo, si nosotros nos vamos otra vez a la medida cautelar considerada un acto administrativo, entonces tenemos que saber quién me dictó la medida cautelar, por qué me dictó la medida cautelar y qué cargo tenía ese señor para dictarme la medida cautelar. Porque si hay usurpación de funciones o es incompetente el funcionario de la administración, porque si no se cumplió con los extremos legales, porque si no se fundamentó, no existe motivación, entonces ese acto administrativo no puede causar los efectos y en consecuencia debe ser considerado un acto írrito y es nulo de nulidad absoluta. Amén de esa responsabilidad civil, administrativa y penal que tiene el funcionario de la administración tributaria que dicta un acto administrativo que menoscaba derechos fundamentales y que resulta ser incompetente para dictar. Cuando hablo del término incompetente no me refiero a la capacidad para razonar, sino a la facultad no otorgada para dictar el acto administrativo. Entonces, esos son algunos extremos legales que debe cumplirse y se encuentran allí en el artículo 18. Pero la LOPA va un poquito más allá y no solamente se queda con que cómo se forma esa voluntad de la administración, sino que dice que esa voluntad debe ser, además de exteriorizada, además de fundamentada en derecho y en hechos, también debe ser notificada. Y esa notificación del acto administrativo consigue su regulación en la LOPA en su artículo 73, que expresamente señala que se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. E indica además que esa notificación debe contener el texto íntegro, de lo cual lo estás poniendo a derecho, e indicar, en el caso que así correspondiera, los recursos que proceden con la expresión de los términos para ejercerlo, bien por ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo o tributario, o bien ante los órganos de la administración pública. Es decir,
o señálame que usted puede interponer un recurso jerárquico, o señala que usted puede interponer un recurso contencioso. Pero la sola omisión de estos extremos legales hacen que se congele el acto administrativo y sea anulable porque no ha producido los efectos todavía, dado que el destinatario del acto aún no entiende qué debe hacer con ese instrumento. Fíjense que estamos hablando de la LOPA y decía que era preconstitucional, que era una norma antes de la Constitución, que esa no sabía que la Constitución del 99 iba a señalar en su artículo 49 que necesitamos que el derecho del contribuyente es la existencia de un debido proceso y que debe ser notificado de todos los cargos que a él se le imputan, como garantía constitucional, como garantía en el ejercicio del derecho interno y como garantía fundamental en los derechos humanos. Imagínense entonces lo que implica esa responsabilidad de poder notificar cómo es que usted me va a limitar mis derechos fundamentales y qué debe cumplir esos actos administrativos. De manera que ya volviendo a pensar en la medida cautelar, ya sabemos que tenía que estar contenida en un acto administrativo y que ese acto administrativo además debe cumplir con ciertos extremos legales, entre los cuales se encuentra el ejercicio pleno del derecho a la defensa, que es la consagración establecida como garantía en la Constitución Nacional. Un breve recuento de lo que habíamos hablado. Lo importante además es que expresamente la LOPA señala que no puede tener efectos si la notificación del acto administrativo no se ha hecho conforme a los lineamientos establecidos en el plexo normativo que consagra el derecho positivo. Es decir, en palabras llanas, que la notificación que no llene todas las menciones señaladas en los artículos anteriores, el 73, que es nada menos y nada más los recursos que usted tiene derecho para ejercerlo, o lo del 18, que es la que se forma la voluntad, entonces simplemente no produce ningún efecto. Ojo, porque otro segundo ojo, porque he tenido la experiencia de las administraciones tributarias dictando un acto administrativo que lo identifica como medida cautelar de prohibición y enajenación de bienes sin que se haya obligación, y peor aún, sin que este sea un procedimiento extraordinario. Bien, cuando hablamos en el derecho positivo de medidas de la tutela cautelar, existe tutela cautelar y porque existe la protección efectiva de nuestro Poder Judicial. Esa protección siempre ha sido entendida en el proceso. Es decir, la tutela judicial efectiva es del proceso judicial y que la subfunción del proceso judicial es una medida cautelar que se conoce como la tutela cautelar. De manera pues que las medidas cautelares, según la doctrina tradicional, había sido conferida, entendida que pertenecía como naturaleza al proceso y no en el procedimiento, como apareció establecida en el Código Orgánico Tributario del 2014 y que replica con mayor intensidad en el 2020 en el Código reciente de publicación por la Asamblea Constituyente, para algunos por la Asamblea Inconstitucional Constituyente. Bueno, lo que quiero decirles es que las medidas cautelares nacen en el proceso y ahora vienen, mutan y saltan y llegan al procedimiento, por lo que es sumamente importante que los contadores nos pongamos a tono con los conocimientos de este instrumento, que antes era exclusivamente para los abogados, porque la propia administración tributaria tenía que ir al Poder Judicial y pedirle al Poder Judicial que dictara una medida cautelar contra el contribuyente. Y ahora, gracias al Código Orgánico Tributario, es la propia administración que dicta una medida cautelar. Es parte del procedimiento y además dicta como juez entonces una medida cautelar. Para otros profesionales se califican entonces la administración juez y parte del procedimiento administrativo, haciendo por demás un procedimiento
un tanto subjetivo que se aleja de la justicia y de un verdadero Estado de Derecho. Pero dejemos la filosofía para otras oportunidades y de que nos quedamos con descubrir un poco lo que está establecido en el Código. Chávez señala que las medidas cautelares son prerrogativas que son excepcionales y que sí, que la administración tiene que gozar de esas medidas. ¿Para qué? Para asegurar cierto derecho, el derecho de crédito. Cuando la administración intenta efectuarle un cobro a usted como contribuyente y ese procedimiento de cobro o ese procedimiento administrativo de determinación y fiscalización, en ese procedimiento se dan cuenta que corre el riesgo de poder cobrar el crédito porque teme que usted sea insolvente, teme que huya del país, teme que de alguna manera burle el procedimiento, entonces ellos pueden contar por vías excepcionales de las medidas cautelares. Entiéndase entonces que una medida cautelar no puede ser utilizada como un instrumento de fiscalización pura y menos de sometimiento para la recaudación, sino que debe ser entendida como una situación excepcional que debería entonces contar con la motivación suficiente para que no menoscabe los derechos del contribuyente. Otra definición de las medidas tributarias es que en esta yo soy proclive, por supuesto, esta es una construcción de una medida definitoria, es que estas por sus naturalezas no deben ser consideradas medidas cautelares. Por eso el llamado entre comillas del título de medidas cautelares tributarias. Las medidas cautelares son una cautela de un proceso que impide o que pretende protegerlo para poder cobrar un crédito, pero debe ser dictada por un tercero e imparcial. Un tercero sería un juez e imparcial porque así lo contempla como garantía nuestra Constitución Nacional. Pero si es dictado por una parte del procedimiento, que sería la administración tributaria, ya perdería la noción cautelar como tutela y utilizaría como una medida administrativa extraordinaria, una medida simplemente preventiva. ¿Cuál es la diferencia, en mi opinión? Que una medida preventiva administrativa debería cesar cuando el procedimiento de la administración cesa, porque es auxiliar al procedimiento principal. Pero cuando es una medida cautelar tributaria, entonces, si es verdad que es cautelar, entonces esta, dictada en la administración, pudiera pasar para el proceso judicial, complicando todo lo que es la tutela judicial efectiva del debido proceso y el debido proceso. Ahora sí, ya bajando un poco la información, ¿cuáles son esas medidas cautelares, profesor, a los cuales usted está haciendo alusión? Bueno, las medidas cautelares que antes eran dictadas por un tribunal, como el embargo, como las retenciones de bienes, como la prohibición de enajenar y gravar, todas esas medidas que antes eran dictadas por ese tercero imparcial, ahora son dictadas por la administración a favor de la administración. Es decir, dictadas por el que instaura el procedimiento de recaudación tributaria, pero también a favor del cobro de esa recaudación que intentan ellos con sus procedimientos. Esas medidas de embargo, la retención, es el poder excepcional que ahora tiene la administración tributaria. Fíjense que el Código Orgánico Tributario, a diferencia de lo que contemplaba el Código de 2014, ahora estableció medidas cautelares innominadas. Es decir, tiene las nominadas como el embargo, retención de bienes, prohibición de enajenar, prohibición de movilizar las cuentas bancarias. Ahora también tiene una que es innominada porque se estableció cualesquiera otra que la propia administración considere pertinente, necesario para la recaudación. De modo que ahora la administración tiene un poder bastante ilimitado con respecto a este instrumento y que nosotros como contadores debemos advertir por un lado a nuestros contribuyentes y prepararlo para que no sean dictadas con menoscabo a los derechos y garantías que posee estos administrados. Después de este catálogo de medidas cautelares que están en el 303 del Código Orgánico Tributario, por allí se vislumbran dos artículos expuestos un tanto fuera de foco que se refieren a la suspensión de los efectos del acto administrativo. Esta no me voy a hacer mucho referencia
para no abrumarlos tanto, pero esto se ejerce cuando el contribuyente, defendiéndose del acto administrativo, interpone un recurso jerárquico y en esa interposición pide a la administración que suspenda los efectos del acto recurrido. Es un instrumento jurídico un tanto insatisfactorio porque usted va a pedirle a la administración que le dictó el acto administrativo que le suspenda los efectos, y yo creo que poco a poco será esta figura, por lo menos en sede administrativa. Y cuando se plantea en sede judicial, entonces deberíamos esperar que el recurso que se intenta se admita para que esa medida sea decidida, y la admisión por lo general tarda más de 10 años, de 10 meses en año normal. En año COVID, imagínense lo que implicaría la defensa en el Poder Judicial. De manera que la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo, que es una medida cautelar por parte o a favor del contribuyente, es un poco ineficiente. No obstante, algunos procesalistas, a los cuales yo también me sumo, cuando intentan esta petición, se hacen con medida cautelar de amparo para que extraordinariamente el juez conozca y dicte la medida cautelar. Pero eso son también cosas ajenas a lo que intento explicar, que es el procedimiento, porque ello se nos va a ir hacia el proceso. El proceso es un autobús que nos lleva al juicio, y el procedimiento es un autobús donde estamos planteando un procedimiento de fiscalización o de verificación que instauró la propia administración tributaria. Dos cosas diferentes, procedimiento y proceso. Bien, resumiendo, redondeando las medidas cautelares tributarias a las cuales estamos exponiendo, entonces podemos decir que son no jurisdiccionales, es decir, no dictadas por la administración, no dictada por la administración judicial, no dictada por el juez, sino por el contrario, dictado por la administración tributaria. Es instrumental, esto es importante, instrumental, lo que implica que debe estar anclada a un procedimiento de fiscalización y determinación para que pudiera la administración tributaria decir, como hay un riesgo de que no pueda cobrar, entonces te voy a dictar una medida cautelar para garantizar el cobro. Te dicto una prohibición de enajenar y gravar, o te dicto una pignoración de mercancía, o te digo que usted como representante de la empresa no pueda salir del país, o te digo que no puede vender o enajenar los inmuebles, etcétera. Un sinfín de medidas cautelares, pero que deben ir ancladas a un procedimiento principal que haga presumir ese riesgo. Por otro lado, hay una característica que es la provisionalidad, es decir, deben ser provisionales, debe ser tempestiva, el tiempo que dure la medida debe ser un tiempo razonable, anclado a ese procedimiento que también debe ser razonable. Pero existen procedimientos, y ustedes a lo mejor lo han conocido, con el de fiscalización, que no tiene en el procedimiento de fiscalización etapas determinadas y que puede durar a veces 3, 4, 5, 10 meses sin que esto signifique que haya un riesgo para la administración pública. De manera que hay que tener ojo con eso. Pero lo que más quiero destacar es la revocabilidad, porque esta característica es importante, es muy importante, porque si el instrumento donde está en la medida cautelar que prohibió la enajenación del bien, la pignoración de la mercancía, la movilización de las cuentas bancarias, si ese acto administrativo no cumplió con esos extremos legales que antes les citaba, como lo del 18 de la LOPA, como el 72 y el 73, si no se cumplieron con la notificación, entonces ese acto no puede haber producido efecto y yo puedo revocar el acto administrativo. De manera que lo más importante de que una medida cautelar esté ahora calificada como tributaria y dictada por la administración es que contra el acto administrativo puede utilizarse todo el plexo normativo de la teoría de las nulidades, fundamento fáctico, fundamento jurídico. Es decir, verificar que más allá de los requisitos que les he ido comentando, exista un fundamento de hecho que le dé lugar al riesgo o a su calificación y un fundamento jurídico que faculte, por ejemplo, al funcionario para que lo pueda dictar y no estemos en una incompetencia del funcionario de la administración pública que genera como consecuencia una nulidad
pública, una nulidad completa o absoluta del acto que se está pretendiendo revocar. Muy bien. Cumplido eso, repasamos. ¿Quiénes pueden dictar las medidas cautelares? La Administración Tributaria por excelencia, es una institución con muchos años de experticia, que tiene un equipo multidisciplinario, que seguramente podrán, aunque en algunos casos que he tenido no ha sido así, pero seguramente podrán cumplir con el Estado de Derecho y tratar de respetar la garantía del contribuyente. Pero también por este lado están la alcaldía del municipio, y ustedes saben que como estos no cuentan con una armonización de todos sus procesos, más allá del esfuerzo que hoy está de boga, porque la Sala Constitucional validó el acuerdo de los 308 alcaldes en todo el país, y que de conformidad a la sentencia proferida por la Sala Constitucional número 118 ordenó reformar las ordenanzas con el mismo lineamiento. Más allá de esa armonización, que también debemos colocarle una comilla, porque es una armonización que viene del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, y ese es otro punto de reserva legal y de teoría de la legalidad. Pero más allá de eso, las alcaldías no tienen esa infraestructura, muchas veces no cuentan con esa experticia, y se imaginan en municipios un tanto retirados del norte, entonces aplicarnos medidas cautelares de enajenar, de grabar, de salirse. Imagínense un municipio cerca de Puerto Ayacucho, por allá por los Pijiguaos. Se hace un poco más difícil y cuesta arriba garantizar el bloqueo de la legalidad en esas alcaldías, y de allí el temor del uso indiscriminado de este instrumento por parte de las administraciones públicas un poco más pequeñas, ¿no? Lo cierto es que las medidas cautelares tienen como norte a favor de la administración tributaria la eficacia, recaudar, y a favor del contribuyente la ponderación. Y aquí se presentan entonces dos cosas que se encuentran: la eficacia contra los derechos y la garantía, la celeridad y la ponderación de esos derechos. De manera que se supone que el que dicte una medida cautelar tiene la capacidad, la ética, como hacía mención Raúl en su presentación, que forma parte de la actuación de todo funcionario, la ética, la razonabilidad, la proporcionalidad, la legalidad para poder dictar un acto administrativo, porque este acto administrativo va a limitar derechos fundamentales, y esa limitación de derechos fundamentales es una grave lesión a la capacidad económica del contribuyente. Casos como este que le voy a hacer referencia, una empresa que era una empresa de transporte de personas, fue sometida a un embargo y le embargaron los autobuses que transportaba personas. Entonces, ¿cómo puede la administración de esa empresa sostener sus obligaciones si la medida de producción económica es el autobús, y ese autobús entonces está embargado? Cuando esas cosas ocurren, entonces esa medida cautelar tiene el efecto jurídico contra el contribuyente, nada menos nada más de dejarlo en cesación de pago y aproximarse incluso a la quiebra. Entonces, ante un evento como esto, sucumbe la administración de la empresa privada y paga la administración el crédito de deudor, aun cuando no está consciente o de acuerdo con el mismo. Imagínense lo riesgoso, peligroso de lo que estoy conversando. Esto quiero que se lo lleven como reflexión, de preguntas adicionales, y que busquemos entonces juntos hacer el bloque de defensa y protección a la administración de estas empresas. Por supuesto que una buena protección de estas empresas es que éstas tengan con un capital social bastante robusto, aun cuando en época de inflación requiera mayor actualización, pero aquí han habido bastantes especialistas ponentes en el área de revalorización de activos, que son formas que se utilizan para aumentar el capital social. De nuevo, esto es ajeno a mi presentación. Pero lo que sí, estas medidas cautelares tributarias se dictan cuando, según el Código Orgánico Tributario, cuando hubieran omitido presentar la declaración. Imagínense que usted era sujeto pasivo del impuesto a los grandes patrimonios, no lo hizo, entonces solo hecho de haber omitido su presentación de la declaración habilitó a la administración tributaria para que tuviese los justificativos jurídicos para poder dictar una medida cautelar en su contra. Si su declaración ofrece dudas, ojo, una compañía que factura 100 y su
sus costos son 102, genera pérdida, una cosa un tanto inverosímil, un tanto desproporcionada. Esa declaración que no cumplió con una técnica de los contadores públicos, entonces será objeto de una medida cautelar. Si el contribuyente le exige los libros o le exigen los documentos y este genera un obstáculo para la administración, ese óbice que tiene ese contribuyente hace que tú habilites a la administración a que te dicte una medida cautelar para garantizar el eventual crédito que aún no ha determinado la administración. Si la declaración no se encuentra respaldada, eso que hacemos los contadores, que hacemos el CEP 7, que utilizan esos papeles de trabajo, si esa declaración de impuestos a los grandes patrimonios o impuestos sobre la renta no cuenta con el respaldo idóneo, entonces tendrán como riesgo, como una espada de Damocles, como una advertencia de la norma, la posibilidad de que la administración le dicte medidas cautelares. En fin, todos esos son algunas causas que están tipificadas en el 140 que hacen presumir a la administración de que usted es un riesgo para ellos poder percibir el cobro y en consecuencia para garantizarlo dictan la medida cautelar. Para ir cerrando entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas reflexiones finales. Y lo que quiero aquí es hacer como reflexión que todos nos entendamos que el derecho del inventario, sus bienes, su propiedad, la propiedad es un derecho fundamental y a veces cuesta decirlo en socialismo, pero algunos socialistas entienden esta situación. Incluso las constituciones de España, de Colombia, de Venezuela establecen la propiedad como derecho fundamental y por supuesto los derechos los derechos fundamentales de los convenios internacionales de derechos humanos contemplan la propiedad como un derecho fundamental. Quizás no un derecho fundamental de primer grado, pero es un derecho fundamental. En consecuencia, la Constitución nuestra establece en el 115 que el uso, goce o disposición de la cosa es un derecho que debe gozar el propietario del mismo. Y solo el juez está nada menos y nada más que para proteger estos derechos. ¿Y cómo se protegen esos derechos? Con la tutela judicial efectiva, que ahora desborda el proceso y ahora lo tenemos en el procedimiento administrativo. Como reflexión final, 2, las medidas al ser dictadas por la administración tributaria se configura en un acto administrativo. No creo que en el salón de hoy, en nuestro salón virtual, tengamos duda de que al ser una exteriorización de la administración tributaria, entonces es un acto administrativo, de modo que debe cumplir con todos los requisitos y extremos legales que tipifique el acto administrativo. También, como otra reflexión, tenemos que los actos administrativos y los sujetos que lo dictan están sometidos al control jurisdiccional. Esto es importantísimo porque a veces se piensa que como yo administración puedo dictar el acto administrativo, yo puedo revocarlo, entonces yo soy el dueño absoluto de un acto que queda como definitivo. Pues en democracia, le tengo una sorpresa, en democracia, por lo menos nominalmente, de conformidad con lo que establece la Constitución en el artículo 259, la democracia supone un Estado de Derecho como elemento fundamental y en el Estado de Derecho establece que todo acto dictado que viola o menoscabe los derechos fundamentales del contribuyente deben ser sometidos al control jurisdiccional. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo demandar la nulidad ante un ciudadano juez para que el juez conozca si el dictado de esa medida fue caprichosa, sin fundamento, sin cumplimiento de los extremos legales. Y si eso se verifica por el juez dictará su sentencia y diciendo que el acto es nulo. Entonces, todo acto que dicte la administración pública en cualquiera de sus manifestaciones nacionales, estadales o municipales, conforme a la LOCA, que es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y conforme a la Constitución Nacional, debe ser o puede ser sujeto al control. ¿Qué es ese sujeto al control? La demanda. Yo entiendo que no nos gusta demandar ante la administración pública, pero en algunos casos serán necesarios hacerlo para poder dejar evidencia de nuestras luchas. Comparto una reflexión en otras oportunidades, me ha tocado demandar inclusive ordenanza municipal, como la de Eres, y en esa ordenanza, que era un acto administrativo y ya de carácter general,
se solicitó al Tribunal de la Sala Constitucional en aquella oportunidad que declarara nulo la ordenanza porque sus preceptos violaban derechos fundamentales, dentro de los cuales me acuerdo que pretendía el cobro de los honorarios profesionales de los contadores y abogados con impuestos a las actividades económicas. Y como la interpusimos con un amparo cautelar, el juez, en aquel entonces Luis Estela Morales Lamuño, dictó la medida cautelar a favor nuestro y ordenó al Consejo Municipal, en este caso del municipio Eres, hoy municipio Angostura, ordenó que no espantaran a los contribuyentes con normas que afectaban y menoscababan los derechos fundamentales, entre otras advertencias que hacía aquella sentencia de Luis Estela Morales Lamuño. Por otro lado, la decisión cautelar es solo posible por el órgano jurisdiccional, que fue la conclusión de definición que yo les acredité, porque cuando hablamos de cautelar tiene que estar aparejada a un proceso, en tanto que cuando la dicta la administración, a mi modo de ver las cosas, en mi humilde opinión, tiene que llamarse medida preventiva administrativa. Conteste con esta definición el hoy difunto Ortiz, que en su momento conversé sobre él, con ese tema, él también explicaba de medida administrativa, porque consideraba que todo lo que era fuera del proceso no podía ser llamada cautelar, y menos que esté amparado a la tutela cautelar. Entonces, suficiente tema para discutirlo, debatirlo. Sé que está evolucionando el concepto y que nosotros no podemos cerrar a la evolución de estos derechos y alcances, pero no podemos confundir lo que es una medida cautelar dictada per se por un tercero y independiente, que dictado por la misma persona que pretende el cobro de las obligaciones a través de sus procedimientos administrativos. Otra reflexión, ya terminando para que no se angustien tanto, el Código Orgánico Tributario 2020, no puedo dejar pasarlo, sé que ustedes están trillados con esto, es un decreto originado por la Asamblea Nacional Constituyente, está cuestionada en cuanto a su legitimidad. Esa legitimidad está cuestionada no es por mí, es por la Academia de Ciencia Política y Económica, por sus discursos por su presidente, y además porque se alega en la doctrina procesal de que esta no fue creada de cara al pueblo, sino a espalda del pueblo. Y además, que es mi argumento jurídico tradicional, que el Código Orgánico Tributario 2020 y el 2014 tampoco pueden ser producidas por leyes materiales. Es decir, las leyes materiales son aquellas leyes que están formadas por un ente que no es el legislador de ordinario, sino por un legislador habilitado. Por ejemplo, las leyes formales las produce la Asamblea Nacional, y si lo decreta el presidente como ley, esa ley es material porque fue habilitada, y por eso que ustedes leen decreto con rango, valor y fuerza de ley. Cuando ustedes leen que la ley se llama decreto con rango, valor y fuerza de ley, está hablando de una ley habilitada por el juez, por el presidente. Y si habla el otro, el Código Orgánico Tributario 2020, leen en su encabezado, en su epígrafe, leen claramente que señala decreto. Entonces, los decretos no forman parte de la concesión de las leyes formales. La ley formal está establecida como requisito fundamental para crear tributo, está recogida en nuestra Constitución en el artículo 317, expresamente cuando señala aquel adagio, aquel latinazo que dice nullum tributo sin el eje, nullum pena sin el eje. Ese es el principio de legalidad, que es una conquista del derecho administrativo que nace a consecuencia de la Revolución Francesa, que expresamente nos contempla que nadie puede ser objeto de una tributación que no haya sido originado como representación de ella misma, es decir, de una ley, porque esa ley formal es producida por una asamblea que en teoría representa al pueblo. Y ese concepto además fue consultado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del gobierno de Uruguay en su oportunidad, y expresamente concibió que las leyes formales eran aquellas que nacían de el órgano de ordinario para producirla, esto es la Asamblea Nacional. Pero es que también el derecho, la Carta de Derechos Fundamentales de los Contribuyentes, recientemente promulgada,
en todas las administraciones tributarias a las cuales y divulgada por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, ahí señala que ley formal es aquella producida por las asambleas. En consecuencia, tanto el Código Orgánico Tributario 2014 como el 2020 son leyes materiales y en consecuencia violan la reserva legal, que es la medida del principio de legalidad, y en consecuencia tiene sendos problemas estos instrumentos jurídicos. Pero más allá de esos problemas que estoy discutiendo, ya saben que esa medida dictada por la administración tributaria puede ocasionar problemas desproporcionados en nuestra esfera jurídica económica del contribuyente. Por último, o creo que la última dice, debe ser sancionado por la Asamblea. Esto es lo que yo estaba comentando, es contentivo de principios jurídicos que elevan el nivel de vida y los efectos de seguridad jurídica que son propios de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Y eso es lo que debe hacerse para motivar una inversión privada, producir leyes transparentes que tengan muchísima seguridad. Recomendaciones finales para concluir. Primero, debemos evaluar la situación patrimonial de los contribuyentes a los efectos de los que son sujetos de obligaciones tributarias. Esto significa evalúen su capital social de la empresa y verifiquen que el capital social refleje más o menos el esquema o la ecuación patrimonial. No es concebible que producto de la desvalorización, la ley de reconvención monetaria y la inflación que estamos, no es concebible dejar capitales sociales con un valor inmaterial, porque cuando la administración tributaria detecta que el contribuyente no cuenta con un capital social, entonces yo embargo las acciones, y cuando te embargo las acciones usted declina a favor de la administración, paga su obligación y no se defiende porque ya sabe la suerte que tiene con esas medidas. También debe analizar, conciliar fiscalmente lo que son las declaraciones de su soporte. No olviden hacer equipo de trabajo, porque si existen diferencias en los soportes, ya recuérdense con los auditores, ya recuerden que esto es una presentación, una justificación a la administración para que le dicte una medida. De manera que tenemos que justificar nuestras declaraciones y primero, antes que nada, evaluar nuestro capital de trabajo. Por último, analizar el acto administrativo. Cuando ya lo dicta la administración, cuando ya conocen de ese acto administrativo, bueno, conversen con sus contadores y con sus abogados para verificar qué es mejor, recurrir el acto administrativo o analizar el pago de la misma, dado las consecuencias que pudiera tener en la esfera económica de los estados financieros. Bueno, creo que con esto sí me despido, recordando algunas normas, algún pensamiento de Martin Luther King, aquel negrito que llegó a Estados Unidos buscando el sueño americano, y dijo que nunca olviden que todo lo que Hitler hizo en Alemania era legal, y no se olviden entonces que existen instrumentos jurídicos que han sido suficientemente criticados por la doctrina, por cada uno de nosotros, los profesionales, por ustedes, y debemos siempre recordarlo, que estas no pueden ser llamadas leyes porque estén establecidas en un instrumento nada más, porque la ley debe recoger principios y los principios a su vez deben estar cargados de valores, porque los valores son buenos, los principios rigen la conducta y porque las normas son las que producen la autorrepresentación de los ciudadanos en una democracia y en un Estado de Derecho. De mi parte, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta oportunidad, y estoy abierto para cualquier duda si es que existe alguna, porque por lo general no existen por el temor de hacerla, pero a lo mejor hay algunos que sí pudieran hacerla. Estoy aquí esperando, pues muchísimas gracias.